Muy bien, pues muy buenas tardes, bienvenidos. Vamos a dar inicio con una reunión más aquí en nuestro grupo en el cual sesionamos a las 6 de la tarde. Y para iniciar vamos a dar lectura a nuestra misión del Centro Psicoemocional Esperanza. Y nuestra misión es ayudar al mayor número de personas posibles a mantenerse con un equilibrio en su estado emocional, así como ayudar a otras personas a dejar distintos tipos que presentan síntomas de problemas emocionales y que estos se contraponen al estado de bienestar y felicidad de las personas. Asimismo, impartir terapias grupales, individuales, conferencias dinámicas que contribuyan también a la superación personal, buscando con esto contribuir en el bienestar y la salud mental del mayor número de personas posibles. Y bien, con esto vamos a dar por abierta la reunión del día de hoy. Hoy tenemos un tema muy aclamado y que va a funcionar mucho para muchas situaciones que presentan en el diario vivir relacionado al manejo de emociones. Y el tema que nos compete el día de hoy es ayuda psicológica en tiempo de crisis emocionales. Un tema muy bueno, muy interesante. Nos va a estar acompañando el doctor Víctor Hugo García, a quien vamos a invitar a pasar para que nos apoye a desarrollar el tema. Adelante, doctor. Pues muy bien, gusto nuevamente estar con ustedes. Como siempre, ya es una costumbre, bueno, tenemos aproximadamente 2 años trabajando con estos talleres, bueno, estas charlas y clases o, bueno, incluyen de todo, ¿no? Muy variadas, muy versátiles, pero siempre con temas que, como iniciamos con pues con este sentido de ayudar y la ayuda, pues queremos que llegue al mayor número de gente posible y esto lo logramos con temas que realmente pues son interesantes y hoy tenemos uno de esos temas que son verdaderamente importantes para la vida porque es algo cotidiano y bueno, pues hoy lo vamos a desarrollar. Nuestro tema el día de hoy se llama ayuda psicológica en tiempos de crisis emocionales, así que pues vamos a iniciar con este tema. Y vamos, tiene varias vertientes porque tenemos que definir qué es una crisis emocional y qué es una acción psicológica y bueno, vamos viendo. ¿Qué es una temporada de crisis emocional? Bueno, pues las crisis emocionales son estados temporales de desorganización o agitación en los que una persona se siente desbordada por sus emociones, lo que puede llevar a dificultades para afrontar situaciones o problemas. En términos de salud mental, una crisis psicológica no se refiere necesariamente a una situación o evento traumático del momento, obviamente, sino a la reacción de una persona ante un evento. Una persona puede verse profundamente afectada por un evento mientras que otra persona sufre pocos o ningún efecto adverso. Estas crisis no es como en el momento. Bueno, hay dos tipos de crisis. Una crisis emocional es como un ataque de pánico, como una crisis de ansiedad, pero las crisis emocionales hablamos de crisis a lo largo del tiempo, o sea, un evento en mi vida, algo que pasó, me genera un sentimiento y ese sentimiento perdura. Es como, por ejemplo, cuando un familiar muere y me dan las noticias, en ese momento una persona entra en crisis, le están dando una noticia del deceso de un familiar querido. Pero el manejo del duelo, los próximos semanas o meses, sigue siendo una crisis emocional, pero ya es una crisis de temporada, por eso le pusimos así. Entonces, la crisis del momento y la crisis de temporada. Y ahorita vamos a ver que hay otro tipo de crisis que no tienen un evento en sí como tal, o sea, no lo detonó algo, sino que de repente con el proceso de la vida caímos en un momento de una crisis emocional, inclusive sin darnos cuenta hasta que lo descubrimos, ¿no? Vamos a continuar. Aquí tenemos la definición de crisis y bueno, la palabra crisis procede de la palabra griega crino, que significa cruce de caminos. Así, cuando estoy en crisis, implica que vivo en una situación conflictiva, un desequilibrio que supone una elección. Esto es muy importante. Tenemos que elegir. La crisis siempre hace alusión a ruptura y a cambio. Lo cierto es que ninguna crisis es neutra. Siempre supone un avance o un retroceso. Nunca pasa inadvertida para el individuo, la familia o la sociedad. Mire qué interesante esto de crisis, ¿no? Es un momento en que tengo que tomar una decisión. La crisis es derecha o izquierda, arriba, abajo, avanzo, retrocedo, me comprometo o renuncio. O sea, ese tipo de situaciones son crisis, ¿no? Este, hasta cuando están pidiéndole a la novia, ¿no? En lo que te casas conmigo y hay unos momentitos de crisis entre que el novio espera la respuesta y la muchacha le dice, pues le digo que sí, le digo que no, hasta en las bodas, ¿no? Si hay alguien que se oponga, que hable ahora y en ese momento hay una crisis de que no saben si alguien va.
por ahí entra por la puerta. Estoy inventando, ¿eh? Estoy inventando, pero son crisis, ¿no? Hay de muchos tipos, todos. Miren, este asunto de que vivimos en una crisis constante no es tan irreal, ¿eh? En realidad, la crisis es un recurso o un mecanismo que nos mantiene, es como los motores de antes de combustión, la bujía hace un chispazo y ese chispazo es lo que hace pues, que esté el motor funcionando. Entonces, háganse de cuenta que la crisis es un chispazo que nos mantiene en movimiento. Si no hubiésemos crisis, la vida sería plana, no tendríamos reacciones de ningún tipo y sería, la verdad, muy aburrido. Así que cuando decimos benditas crisis, es que la crisis es un efecto, un elemento motivador hasta cierto punto. El problema son las crisis que se desbordan, ¿no? Vamos a seguir avanzando con este tema. Y bueno, aquí está características de la crisis. Una crisis es una chispa, lo que venía diciendo, un acontecimiento polémico que inicia la destrucción y la posterior reconstrucción de una individualidad. O sea, me lesiona, pero al mismo tiempo me pone en una posición de superar algo. Es como si me fracturo no sé, una parte de mi cuerpo, pues en ese momento tengo un daño, pero lo posterior es cómo me voy a recuperar y a lo mejor resulta que como la crisis de la pandemia supuso una crisis global, pero también supuso una reconstrucción de algo diferente en la sociedad. Qué importantes son las crisis, ¿no? Las crisis no necesariamente tienen que significar retroceso, desesperación o abismo. También podemos crecer en las crisis. Las crisis tienen tres cosas: una solución, una fecha de caducidad y una enseñanza para tu vida. Toda crisis incluye desequilibrio, temporalidad y la capacidad interna de caminar hacia un más o hacia un menos. Esto sucedió si aplicáramos el término pandemia, la pandemia que acabamos recién de pasar como sociedad global, todos estos conceptos se aplican a la crisis del COVID. Por ejemplo, el último, algunos tuvieron o sea, se hicieron más fuertes o más precavidos con su salud, pero otros partieron de este mundo, así que las crisis pues tienen estas características, ¿no? Vamos a continuar, ¿qué es una crisis psicológica? Bueno, las personas se encuentran en un estado de crisis cuando se enfrentan a un obstáculo para alcanzar objetivos importantes en la vida y un obstáculo que durante el y un obstáculo que durante el tiempo es insuperable mediante el uso de métodos habituales de resolución de problemas y que resulta en desorganización, desesperanza, tristeza, confusión y pánico. Si usted lo relea ahí, se va a dar cuenta que es un cúmulo de muchas cosas y bueno, aquí ya resalta algunas cosas de la crisis, que es desorganización de ideas, de pensamientos, eh, eh, desesperanza, tristeza, confusión y pánico. Miren nomás usted. Muy bien, vamos a continuar con la siguiente lámina. Aquí están los tipos de crisis. Vamos a ver tres tipos. Básicamente es como tres bloques que incluye muchas crisis, el global de las crisis, pero aquí vamos a definir nomás los tipos de crisis. Y una crisis puede ser bastante obvia, como cuando una persona pierde su trabajo, se divorcia o se involucra en algún tipo de accidente. En otros casos, que es lo que decía al principio, una crisis personal puede ser menos aparente, pero aún puede conducir a cambios dramáticos en el comportamiento y el estado de ánimo. Estas son las crisis estacionales, ¿no? Crisis del desarrollo. Estas ocurren como parte del proceso de crecimiento y desarrollo a lo largo de varios periodos de la vida. A veces una crisis es parte predecible del ciclo de la vida, como las crisis descritas en las etapas del desarrollo psicosocial de éxito. Entonces, mira, aquí las crisis del desarrollo es la adolescencia, por ejemplo, pasar de la edad adulta a la vejez, la jubilación, etapas de desarrollo, ¿no? De la soltería al matrimonio, todas se llaman crisis de desarrollo, ¿no? Aquí están las crisis existenciales y los conflictos internos están relacionados con cosas como el propósito, esto es más existencial, ahorita vamos a explicar, la dirección y la espiritualidad de la vida. Una crisis de la mediana edad es un ejemplo de una crisis que a menudo tiene sus raíces en la ansiedad existencial. Se presume que a los 40 años, presumiblemente entre los 40 y los 45 años, es más patente esta crisis existencial porque ni soy tan joven, ni soy un viejo, pero soy un joven maduro y tengo un alto y digo, bueno,
¿Y ahora qué sigue en mi vida? O sea, ya estoy creciendo, ya tengo hijos, ya tengo un trabajo, pero ¿qué sigue? O sea, y tengo una vida estable, a lo mejor tengo organizada mi vida, pero la crisis existencial, bueno, pero ¿cuál es el propósito de la vida? ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué hay más de lo que hago? Ya tengo una familia, tengo un trabajo, tengo hijos, pero ¿qué sigue? Por eso la crisis existencial más o menos viene en esta edad mediana, ¿no? Muy bien, continuamos. Muy bien. ¿Cuáles son las crisis emocionales más comunes? Bueno, pues aquí están, miren, son, como dicen, lo más socorrido, que es la ruptura de una relación o separación. Bueno, también está el fallecimiento de un ser querido, obvio que hay una crisis, la pérdida del empleo, ahorita con estas situaciones que estamos viviendo aquí en este territorio, pues es fuerte eso también. Experimentar un suceso vital estresante como un ejemplo de accidente de tráfico, maltrato psicológico o físico, que también está muy elevado los estadísticas de nuestro momento histórico que estamos viviendo. Recibir una noticia grave sobre el estado de salud. Hoy también se han elevado los porcentajes de la salud, o sea, hemos descendido en la calidad de vida y en la extensión de la misma, así que el día de hoy hay mucha enfermedad, problemas financieros. Bueno, también hay, nuestra sociedad nos ha sumergido en un caos financiero muy recurrente. Cambio de residencia, bueno, eso ya sería lo menos, pero cuando cambiamos de lugar geográfico, territorial, cambiamos de país, de estado, de ciudad, de colonia. Conflictos en la familia, también los hay bastantes ahora con la nueva sociedad, culturización, le llamamos digital, pues hay muchos problemas con los hijos, con los hermanos, con, bueno, en fin, ahí está, mire, la lista de algunas de las crisis emocionales más comunes, seguramente y sin duda más de una de esas, usted se ha visto reflejado ahí y bueno, pues tenemos que afrontarlas, son crisis y como dijimos, la crisis es un recurso que nos ayuda a mantenernos de alguna forma, es como una tensión sana que nos mantiene bien y no permitir, tenemos que vigilar que esa crisis no nos haga tropezar y nos sumerja en realmente en un hoyo profundo que ya se convertirá en una depresión, en un trastorno, en fin. Vamos a continuar avanzando con estas crisis. Aquí vienen los síntomas de una crisis emocional. No necesariamente todos los síntomas, pero algunos o alguno muy marcado. Por ejemplo, sentimiento de cansancio y agotamiento tiene que ver con la depresión un poquito. Sentimientos de desamparo o de tristeza, de soledad, ahí también. Sentimientos de inadecuación, que no me siento como perteneciente, ya no encuentro mi lugar. Sentimientos de confusión, propio de no saber qué, en la mente muchas ideas, muchos pensamientos. Ahí lo ilustra el dibujito que está al lado. Síntomas físicos, todos cuales pues a veces no ganas de no comer, ¿cómo se llama? Cuando no tengo sueño, se me olvidó, el insomnio, en fin. Sentimientos de ansiedad, bueno, eso es muy común, pero las crisis provocan todo eso. Desorganización del funcionamiento en sus relaciones laborales, o sea, problemas laborales o falta de esto, desorganización del funcionamiento en sus relaciones familiares, no la lleva bien con la familia, anda de malas, pelea por nada, estoy inventando, estoy ilustrando. Desorganización del funcionamiento en sus relaciones sociales, también se aísla o tiene problemas con gente con la que convive, vecinos, o sencillamente se aísla y no quiere convivir. Y desorganización en sus actividades sociales, no le dan ganas de salir a ningún lugar, ni de hacer nada para usted mismo, ni siquiera salir a pasear al Firulais, ¿no? En fin. Muy bien, pues ahí están, mire, algunos de las crisis, de los síntomas. Pudiera ser que a lo mejor usted no sabe que está pasando una crisis, pero si más o menos este que esquema dice que si usted encuadra por lo menos en 4 o 5 de esos síntomas, seguramente tiene una crisis, y si no sabe que le vino de un evento en específico, usted tiene que consultar porque pudiera ser que tiene una crisis y no se ha dado cuenta. E inclusive hay personas que dicen, me voy dando cuenta que murió mi mamá hace 6 años y apenas me estoy dando cuenta que estoy en una crisis, no sabía por qué me pasaba y es pues por causa de estos síntomas, ¿no? Vamos a continuar. Muy bien, también hay señales físicas o biológicas, se llaman fisiobiológicas, y conductuales de una persona en crisis. Por ejemplo, cambio de peso. Bueno, si a usted le gusta mucho la vitamina T, tacos, tostadas, tamales, tocino, tozole. Ah, no, tozole es con P, ¿verdad? Pozole.
pues bueno, ahí no tiene nada que ver. A lo mejor la crisis que tienes de gula, ¿no? Pero bueno, cambio de peso que inesperadamente dices, oye, como que estás muy flaco, ¿qué te pasa? Disminución del rendimiento en la escuela o en el trabajo, cambios dramáticos en los hábitos de sueños, así es muy, muy marcado. Rápido se da uno cuenta, cuando una persona puede dormir en más de un día para otro, dices, es que ayer no pude dormir, estaba muy estresado, no me podía conciliar el sueño. Eso ya implica que pudiera haber una crisis transitoria, pero es una crisis. Descuido de la higiene personal, muy perceptible, la gente se da cuenta y dice, oye, este ya como que no se baña, como que ni se peina. Cambios repentinos de humor, bueno, en los matrimonios diarios, ¿no? Pero me refiero a cambios de humor un poquito más allá de lo normal o muy sostenidos ya durante días, semanas o meses. Y abandono de las actividades que solía disfrutar, el sentido del placer o del disfrute, ¿no? Muy bien, hasta ahí están los síntomas fisiológicos. Igual haya más, pero estos son los más comunes. Pudiera ser que a lo mejor usted esté en una crisis, dice sí. Yo me consta que cuando yo he pasado o pasé una crisis, algo de esto me afectó. No me dan ganas de bañarme, no me dan ganas de convivir, no me dan ganas de comer, no puedo dormir, todo esto. Aquí vamos a las recomendaciones y bueno, esto es una explicación. ¿Qué hacer para superar una crisis emocional? Pues ya la tengo, ya la estoy viviendo. ¿Qué hacer? Bueno, es importante aceptar la situación, buscar apoyo emocional, cuidar tu salud física y mental y establecer metas realistas. También es crucial analizar y entender tus sentimientos. No ser demasiado exigente contigo mismo y evitar el aislamiento. No debes estar solo en este proceso. El apoyo de los demás y la determinación de buscar soluciones son clave para superar una crisis emocional. Todo esto son muchas cosas que está leyendo ahí usted, pero todas son ciertas y todas suceden. Necesitamos cuidarnos a nosotros mismos, necesitamos buscar apoyo, solos no podemos. Este es quizás de todos los problemas es lo más grave. Hace en estas semanas recibí la noticia de uno de mis pacientes que uno de sus amigos de repente un día X no lo encontraba, pensaron que lo habían secuestrado algo y buscándolo, fueron a su casa y se dieron cuenta que había fallecido ahí porque se autoagredió con una pistola, se dio un balazo en el corazón y en su carta que dejó dijo, me encuentro muy solo, siento que soy una carga para todo el mundo, no sé quién me pueda apoyar, no sé a quién acudir y pues siento que soy un estorbo y mejor tengo una crisis, no sé, perdí el sentido de la vida y mejor ahí nos vimos, ¿no? Y mira, en vez de buscar el apoyo y se quedó solo con la crisis, es peligroso, son riesgosas las crisis solos, pero el ego humano de repente nos impide buscar ayuda y cómo se van a enterar y cómo les voy a decir. De hecho, de entrada, si tú a una persona le dijeras, ¿sabes qué? Me siento tan presionado, tan estresado que a veces he sentido ganas de ya, no me dan ganas ni de vivir, nada más por mencionarlo pues en un ambiente de terapia y todo, pues es totalmente manejable, pero a nivel social o familiar, dicen, híjole, ¿qué va a pensar mi familia? ¿Qué van a pensar mis amigos? ¿Me van a juzgar? Entonces, mejor no digo, aunque tenga ganas de ya no vivir, pero tener ganas de no vivir no es un problema, no es un defecto, no es un menoscabo, es una condición que a lo mejor, dice la teoría que por lo menos el 75% de la población en algún momento de su vida ha deseado no vivir, pero no es como que me quiero quitar la vida, estoy tan agobiado que no tengo ganas de vivir. Y cuando lo menciono, digo, ¿sabes qué? Ya se me quitaron las ganas hasta de vivir, quisiera ya mejor morirme. Y de hecho lo decimos entre líneas, a veces platicando, hombre, mejor me muriera, no, ya mejor me voy a morir de un día me voy a morir de tanto problema, o ya, ¿sabes qué? Me dan ganas de morirme. Y son comentarios, pero cuando se hacen una expresión, la gente se asusta, juzga y califica y por esa razón mucha gente prefiere quedarse solo con el problema y dice, ¿cómo les voy a decir que siento ganas de morirme? Y mire, terminan en una tragedia, ¿no? Así que hay que buscar soluciones, hay que buscar apoyo y superar la crisis. Vamos a ver unos tips aquí que seleccioné, son muchos, pero aquí solamente creo que son 8 los que vamos a ver. Continuamos. Estos son consejos, bueno, más que tips, son consejos muy importantes todos para salir de una crisis emocional. Como decíamos, ya estoy en la crisis, bueno, pues la idea es salir, ¿no? Es la aceptación y la comprensión, aceptar la situación actual. No te juzgues y trata de entender tus sentimientos. Esto va de la mano con algo que yo les he enseñado en las otras clases, les decía, es que date el permiso de fallar, o sea, ¿quién te dijo
que no puedes fallar, que no cometes errores. ¿De dónde sacaste esa idea tan absurda de que no eres una persona normal, que tienes errores, desaciertos y que a veces la riegas? Pero no te juzgues, date el permiso de fallar, decir, bueno, pues ni modo, todo el mundo se equivoca, pues sí la regué, pero puedo rectificar, así. Luego viene el apoyo social. Habla con personas cercanas, amigos o familiares, o busca apoyo profesional. Mire, si no tienes un amigo, si no confías que tu familia te pueda ayudar o no los quieres cargar, bueno, pues hay un apoyo profesional. Oiga, hay servicios de apoyo profesional hasta gratuitos. Si tú fueras a cualquier institución, hay líneas de vida que llaman. En México tiene una línea de vida que es gratuita. Y dice, si tienes un problema y te sientes en riesgo, llama y te vamos a atender. Oiga, entonces el problema es que no buscamos el apoyo, ¿no? Luego viene el cuidado de la salud física. Prioriza el sueño, la mente se regenera durmiendo, acuérdese que el cerebro se regenera las neuronas durmiendo, es el alimento cerebral, la alimentación saludable, a veces con las crisis comemos pura chatarra o no comemos y menos fuerza tenemos para enfrentar la crisis. Luego está el ejercicio y la relajación, esto es saludable completamente, no hay crisis que el ejercicio no pueda superar de verdad. Una persona metida al deporte o relájate, pues en el peor de los casos no quieres correr, caminar, bueno, pues relájate y haz tus ejercicios de respiración profunda y también te van a sacar de la crisis. Muy bien, el punto número 4 es establecimiento de metas. Define metas a corto y largo plazo para darte un sentido de propósito y dirección. Cuando estamos en una crisis, de repente es como ir en la carretera con una tarde lluviosa y con neblina y de repente como que nos queremos detener y decimos, bueno, baja la velocidad, enciende las luces y vete despacito. Es lo mismo. Define metas a corto plazo, no dejes de avanzar en la vida, no te salgas del camino, solamente darle un sentido y decir, bueno, esta crisis tiene que tener un propósito, tengo que aprender algo de ello y además, pues, ¿quién me creo? Todas las personas tienen crisis y la crisis me va a llevar a una oportunidad mejor de vida, lo que decíamos al principio. Las crisis, consecuentemente, nos van a sujetar a un cambio radical para mejorar, para subir de nivel, ¿no? Vamos a continuar. Aquí están los otros 4 consejitos. Bueno, la resiliencia desarrolla la capacidad de adaptación y recuperación ante situaciones difíciles. Aquí quiero hacer un comentario diferencial entre resistencia y resiliencia. Como se parecen las palabras, la gente piensa que el término resiliencia se sustituyó por resistencia y no es así. Aquí define que la resiliencia es la capacidad de adaptarme y recuperarme, o sea, decir, salí mejor que antes. La resistencia es aguantar, 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 eh, eh, con costo para mi salud, con costo para mi estabilidad emocional, o sea, estoy aguantando y estoy resistiendo, es como si me pusieran un peso y entonces estoy sosteniendo y a ratito me va venciendo el peso y me va venciendo y estoy resistiendo, pero llega un momento que sé que ese peso me va a aplastar y la resiliencia es tengo un peso y ¿qué hago con el peso? ¿Cómo lo sujeto? Busco una palanca, busco dónde apoyarme y resuelvo el problema. Entonces, resiliencia tiene que ver más con este asunto de resolver en la crisis que solamente soportar la crisis, ¿no? Muy bien, vamos al punto número 6, ya definido el 5. Analiza y expresa tus sentimientos. Muy importante. Reflexiona sobre las crisis, busca la causa y expresa tus sentimientos a través de actividades como escribir, dibujar o hablar con alguien. Eh, este asunto de verbalizar lo que siento, eh, de tan básico que es, mucha gente no cree. Las mujeres tienen menos problema con esto y los hombres generalmente no hablan de sus problemas, no hablan con nadie, se lo tragan, se lo quedan guardado y por eso es que el índice de infartos es más alto en los hombres, el índice de colesterol y de muchas cosas es más en los hombres porque esto crea crisis que se traducen en problemas fisiológicos y las mujeres naturalmente buscan en una crisis hablar con alguien, es algo que está en su naturaleza y los hombres generalmente se callan o se aíslan. Pero bueno, si ya no quieres hablar con alguien, pues escribe. Es un trabajo que dejamos mucho los terapeutas. A ver, escríbeme una carta, a ver, hazme este trabajo y parece que no, pero el escribir nuestra vida, nuestro historial de nosotros mismos nos desahoga. Se llama catarsis o descarga adrenérgica y luego viene el dibujar o no sé, haz algo, camina,
arma un rompecabezas, algo que te desconecte de la crisis. Punto número 7, pues evita la negatividad y el aislamiento, que ya sería como, pues ya el extremo, ¿no? No te dejes llevar por pensamientos negativos que son propios de las crisis. Evite el aislamiento y busca apoyo cuando lo necesites. Si se da cuenta cómo en toda la ruta buscar apoyo es casi como la parte toral, pero repito, tenemos el problema del ego, que cómo voy a decir, cómo voy a expresar, cómo voy a dar a conocer, bueno. Y por último, pide ayuda a un profesional, eso sería extraordinario. Nuestra cultura ya está emigrando al entendimiento de que la ayuda terapéutica es como llevar el auto al taller, como irte a hacer un chequeo físico, como pues es normal, hasta como una señora que te ayuda a hacer el aseo en casa. Así de básico es buscar ayuda profesional. Si la crisis es muy intensa o persiste, no dudes en buscar ayuda de un psicólogo o terapeuta. Este sería el último punto y aprovecho para decir que el Centro Psicoemocional Esperanza, mismo que está produciendo este material y esta enseñanza en este momento, pues eso es como exponerte a ti para que en determinado momento te acuerdes, digas, ay, me acuerdo que había una clase, me acuerdo que en el centro psicoemocional hay psicólogos que me ayudan. Recuerdo que también tienen un grupo de autoayuda de los 12 pasos para superar el alcoholismo y todo. O sea, ahí está. Mira, eso es lo que te podemos ayudar, ¿no? Creo que son todas las láminas, básicamente. Y vamos a ver preguntas y respuestas. Supongo que debe haber más de una porque es un tema muy interesante. Si no las hubiera, no hay problema, pero pienso que todavía podemos abundar en el tema. Muy bien. Bueno, el tema del día de hoy está explícitamente realizado así, un poco corto, porque queremos en este espacio aprovecharlo para darle atención a las personas de Zoom. Si ustedes creen que en este momento están viviendo una crisis, nos pueden poner aquí en el chat qué crisis están sintiendo o cómo se están sintiendo el día de hoy. Si tienen alguna crisis, para aquí nos va a apoyar el doctor Víctor Hugo en dar una orientación práctica o dar un consejo de qué podemos hacer. Entonces, vamos haciendo esta actividad, Víctor, Sí, a ver si las sí, personas... mientras generan su comentario o pregunta, si es que las hay, abundo un poquito en el tema. Mire, de las dos crisis, quizás las más difíciles son las que se dan con la temporada. No sé, una desilusión, una tristeza, una pérdida del sentido de la vida. Y entonces yo sigo trabajando, estudiando, haciendo mi vida presumiblemente normal, pero en el fondo traigo esa crisis es más grave que me asaltaron y del susto casi me desmayé y me llevaron al hospital, me dio una taquicardia o sentí que me ahogaba o lo que haya sido, o inclusive en un accidente me curaron la herida y la herida ya se curó, el evento ya pasó, pero las crisis profundas, esas son un problema. De repente pudiera haber matrimonios que viven en una crisis constante de incomunicación, de falta de respeto, de sencillamente no se sienten conectados. Y mire usted, esa es una crisis matrimonial, dices, no hay gritos, no hay golpes, no tenemos a lo mejor un problema de escasez financiera. Dices, pero el problema no es lo que tienen, el problema es lo que no tienen confianza, no tienen una intimidad, no tienen una relación profunda. Esta es una crisis matrimonial. Siguen viviendo juntos, siguen creando a los hijos, haciendo todo, pero subterráneamente hay una crisis. Igual es como la salud. Si usted se ha dado cuenta, estoy expresando, abundando en el tema. Hay gente que generalmente se siente bien, nunca se hace un chequeo médico y un día de repente le dicen, oye, ¿sabes qué? Pues usted tiene cáncer o tiene problemas en el hígado muy fuertes o tiene el páncreas muy crecido y uno dice, ¿pero cómo? Pues es que siempre tuvo ese problema por 10 años, nada más que hasta ahora que se vino a hacer estudios o que le vino la crisis del dolor, pues nos damos cuenta que es un problema que tenía años. Por eso, chequearnos la salud física, la salud mental y emocional, pudiera ser que aunque no sienta un síntoma, dices, pero ¿estás seguro que no estás en una crisis? Es más, hay gente que en el trabajo está pagada y dices, es que no del ancho, dices, ¿no será que a lo mejor tiene un problema fuerte y por eso es que no rinden su trabajo? No es falta de capacidad intelectual, no es falta del deseo de trabajar, sencillamente está en una crisis. Y bien, creo que ahí tenemos unas preguntas, a ver si podemos mejorar. Dice, las enfermedades crónico-degenerativas también pueden traer conflictos o crisis
emocionales, totalmente, ¿no? Totalmente. Pero aquí, por ejemplo, el abordaje de estas situaciones, que ahorita hay muchos recursos, por ejemplo, la tanatología es la disciplina que ayuda al bien, al buen manejo de las pérdidas, los duelos, inclusive una persona que sabe que tiene un problema de cáncer, que tiene esclerosis múltiple y va con un tanatólogo, que es una rama de la psicología, dices, bueno, el problema ya lo tienes, tienes una enfermedad progresiva, degenerativa e incurable, pero ¿qué vas a hacer? Y el tanatólogo te dice, bueno, tienes todavía la vida, puedes disfrutar todavía, hay cosas que, o sea, no está perdido todo, y lo sacan de esa profundidad del desánimo, y entonces lo que pareciera una desmotivación constante se revierte en una constructividad constante. Y hace unos días estaba escuchando una historia de una persona que dice que antes de morir dijo, ¿saben qué? Pues quiero agradecerles a todos, estoy muy agradecido, yo sé que me voy a morir en unos días, dice, pero quiero que, en su poco hablar decía, pero quiero que sepan que ha sido maravilloso vivir, tenerlos, recuérdenme con cariño, los voy a extrañar, ustedes me van a extrañar. Dices, bueno, ¿cómo se da una plática de esa naturaleza o de esa tonalidad con una persona que está en sus últimos días de vida? Y eso tiene que ver con la motivación, porque ha sabido manejar una crisis, decir, bueno, la crisis ya la tengo, ¿y qué voy a hacer con la crisis? Y lo mejor que puedo hacer es, leímos al principio, me puedo adaptar y puedo sacar lo mejor de esa crisis, es decir, subir de nivel. Este ejemplo que estoy dando es básico, pero aplica a esto, ¿no? Hay que buscar ayuda psicológica, ayuda terapéutica. La segunda pregunta es, ¿cómo actuar cuando estamos con una persona que tiene una crisis de gritos y llantos? Bueno, la intervención en crisis primeras se llaman primeros auxilios psicológicos. Hay muy poco que hacer, pero cosas muy significativas. Este, a veces no hay que decirle, ya no llores, cálmate, no. Dices, solamente abrazarlo. La contención emocional, hay una terapia que se llama contención, me acerco y te abrazo y te digo, llora, exprésate, todo va a estar bien, vive tu momento, en vez de decirle, no llores, tranquilízate, o sea, no le diga nada. La contención emocional es, te sientes acompañado y esa compañía te haces como si a alguien se le está cayendo una piedra, llega otro y se mete y le ayuda con el peso. O sea, no te digo nada, nada más siento que el peso es menos porque alguien me está ayudando. Y a veces en las intervenciones en crisis queremos que la gente está llorando, no llores. Está gritando, no grites. Dices, déjalo que grites, se llama catarsis o descarga adrenérgica. Está llorando, dices, bueno, que llore, es una descarga, ¿no? El problema de la crisis, en realidad, suena chistoso esto que voy a decir, pero el problema es el de la crisis, es el que está viendo o sea, está más en crisis el que está viviéndolo que el que lo está viviendo, ¿no? Que el que lo está viendo. Entonces tenemos que ser muy sabios. ¿Y cómo actuar? Pues darle su espacio. La crisis va a pasar, no es eterna. Lloran, dices, es consecuentemente normal de una crisis. Gritar también es una consecuencia natural para externar. Dices, pues el problema es que yo veo gente que veo en crisis y digo, pues, y me le quedo viendo y llora, y si haga algo, pues le estoy haciendo algo, le estoy dando su espacio, estoy esperando que deje de llorar, estoy esperando que se canse de tanto gritar y cuando esté tranquilo, solamente un abrazo y decirle, no te preocupes, todo va a estar bien, es más, vamos y cambiarle de tema, ¿no? En vez de estarle o preguntarle, a ver, ¿y cómo te sientes? Esa, a ver, platícame, dime. O decirle, ¿sabes qué? No te preocupes, vamos a hacer otra cosa. Ahorita esto va a pasar como desviar la atención, dependiendo del caso. Pero hay muy poco que hacer, pero lo que sí podemos hacer, repito, dar su espacio a la persona y no tratar de bloquear, de inhibir o de limitar estos efectos, pues que son en este caso grito y llanto, que es lo que está manifestando aquí. Hay otras cosas también, ¿no? Hace unos días estaba una joven que se desmayaba y ya saben todos ahí. Le dije, déjenla, déjenla. Es que llamamos una ambulancia. No, 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 déjenla. Tiene una crisis de. Yo sabía la razón y la niña no es la primera vez que le dan crisis. Una joven adolescente. Entonces ya la dejaron ahí. Dije, todo, pues déjenla que se acueste ahí y le damos agua. No, no de nada, déjenla ahí. Y ya le pregunté, ¿quieres llorar? Y llora. Ya, lloró. Ya se paró, ya andaba normal. Pero ya quería llamar a la ambulancia, quería llamar a un doctor. Y dije, no, o sea, pues es una crisis conversiva, así se llama, por una crisis que estaba la niña enfrentando de un problema que tuvieron sus papás en la mañana y le estaba pegando en ese momento.
cosas, ¿no? ¿Qué tan frecuentes son las crisis emocionales en personas de la tercera edad o cómo identificar síntomas de adultos mayores? Bueno, eh, eh, las crisis más recurrentes para las personas de la tercera edad son el sentido de abandono, de inutilidad y de soledad. Por eso se cuida mucho que los ancianos no estén solos, aunque créame, que las personas que se han construido, voy a decir esto con mucha puntualidad, eh, moralmente y psicológicamente para eso, disfrutan su etapa y no están solitos, pero hay adultos mayores que los dejen solos es un pánico, pero hay adultos que se sostienen solos y no. Déjeme poner un ejemplo, a ver si no suena muy mal, pero mi madre biológica, ella vive sola, tiene 85 años, tiene un problema de Parkinson, y aunque tiene varios hijos, ella decidió vivir en su casa, vive sola, eh, y si usted hablara con ella, sería como estar hablando conmigo. Cuando yo hablo con ella, ¿cómo estás, hijo? Qué gusto saludar. O sea, uno piensa que es una chamaca de 30 años y dices, pero ¿por qué está tan contenta? ¿Por qué está tan feliz? Porque mi madre aprendió a ser resiliente, a enfrentar la adversidad, a adaptarse a su circunstancia y a disfrutar lo que tiene. Y tiene 85 años y tiene una enfermedad crónico-degenerativa. Dices, bueno, entonces eso se le llama actitud. Y hay gente que nosotros, en vez de ayudarlos, los ayudamos a envejecer porque si se sienten inútiles, pues ponlo a hacer algo, se siente abandonado, pues llévalo a un lugar que nosotros tenemos en México este asunto, me estoy hablando un poquito del tema, pero voy a caer para ilustrar en que cómo vamos a llevar al abuelito al asilo de ancianos. Dices, oye, ahí va a jugar dominó, va a ver películas, se la va a pasar de maravilla platicando con otros viejitos de su edad un montón de historias. ¿Para qué lo quieres solo en la casa? Diciéndole, deje eso, no se levante, duérmase, haga esto. ¿Qué? Y dices, oye, pues le estás arruinando la vida. Y le digo porque en nuestra experiencia, mi suegra la llevamos a la casa hogar de ancianos en el día, y regresa contenta, bailan, pintan, todo. Y cuando está en la casa, pues tenemos que estar la cosa está aburrida porque no tiene nada que hacer. Si se dan cuenta cómo a veces, vuelvo a repetir, a veces los de la crisis somos los de afuera, y nosotros mismos provocamos que la gente la hundimos más en una crisis. En este caso, lo que está diciendo, ¿cómo identificar que tiene una crisis? Bueno, los geriatras, que son las personas adecuadas para ver el funcionamiento, tienen sus estándares de medición y nos pueden decir si hay una depresión senil o si hay una demencia senil o si a veces son problemas propios de la edad y la persona no está mal emocionalmente, pero se entiende que hay una disminución del entusiasmo, de la motivación, de la movilidad. Dices, bueno, un geriatra le puede hacer un diagnóstico y en ese momento te va a decir si tiene un problema de enfermedad mental, emocional o de lo que sea. Así que todo esto es un cuadro muy amplio, pero mire, crisis por todos lados, arriba, abajo, oiga, si se enoja, los hombres y mujeres padecemos nuestras propias crisis. Por ejemplo, las mujeres en su periodo mensual o menstrual, pues tienen una crisis. Y hay mujeres que dicen, miren, yo hoy ni yo me aguanto. Los hombres cuando andan en sus neurosis dices, mira, ni yo me aguanto de dónde. O sea, dices, pues está bien, ¿no? Son crisis que tenemos, ¿no? O sea, y hay crisis que vienen de nada. Un día te despiertas, dices, es que hoy no tengo ganas de nada, no tengo ganas de ver a nadie, es más, no me hablen porque amanecí de malas. Dices, si es, pues son crisis normales, o sea, pero pasan, ¿no? El problema es quedarnos en la crisis, que la crisis nos hunda y que al rato seamos víctimas de este sistema, ¿no? Básicamente sería todo de mi parte. Si no hay más preguntas ahí de los usuarios, pues le quiero agradecerles su tiempo, su atención y ojalá que estos temas pues nos ayuden, como siempre, a ser mejores personas. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Víctor, por el desarrollo de este tema. Un muy buen tema y nos llevamos mucho el día de hoy de la información que se está dando aquí. El día viernes cerramos con un tema que se llama el valor de la comunidad. Este va a ser un tema espiritual que lo va a estar desarrollando la teóloga Manuela Guerra. Entonces, pues quien esté interesado, aquí los esperamos. El día de hoy tuvimos un día muy bueno con estas charlas de estrés laboral y estrés familiar y pues ayuda psicológica en tiempos de crisis emocionales. Yo agradezco a quien estuvo de manera presencial y también a las que nos acompañaron a través del Zoom. Y pues voy a dar por terminar la reunión del día de hoy.
Voy a mencionar la declaración de la unidad y la oración de la responsabilidad. Declaración de la unidad. Debemos hacer esto para el futuro del Centro Psicoemocional Esperanza, colocar en primer lugar nuestro bienestar común para mantener nuestra comunidad unida, porque de la unidad del Centro Psicoemocional Esperanza dependen nuestras vidas y la vida de todos los que vendrán. Oración de responsabilidad. Yo soy responsable cuando cualquiera y donde quiera extienda su mano pidiendo ayuda. Quiero que la mano del Centro Psicoemocional Esperanza esté siempre allí y por esto yo soy responsable. Pues muchas gracias y muy buenas tardes.